porque seguimos adelante glorificando al Señor. Amén, gracias a Dios por eso. Queremos leer Efesios 5, comenzando. Bueno, hemos estado en principios bíblicos, mayordomía, y dentro de la mayordomía, amén, un área que el Señor nos ha dado fuera del dinero, fuera del tiempo, la salud y las habilidades que ya hemos estado viendo. También el Señor nos llama, ¿cierto?, a hacer mayordomía de la familia. Gloria a Dios. Y eso estamos estudiando, principios de mayordomía, algunos principios básicos, ¿cierto?, acerca del matrimonio y la familia. Gloria a Dios. Y hoy día queremos ver la forma básica del matrimonio. Y Efesios nos habla de eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5, 1 en adelante. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y si vamos al 21, bueno, finalmente todo lo que Pablo habla ahí no lo vamos a leer, ¿cierto? Son cómo debemos andar. Entra también en la familia, en el 21 ya empieza a entrar en la familia. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta ahí estamos. Después vamos a ver la crianza de los hijos. Hay mucho más de la palabra de Dios. Amén. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Mi Dios, tu palabra es poderosa en sí misma. Amén. Tu palabra trae luz. Amén. Debemos creer a tu palabra, Señor. Pon fe suficiente para creer a toda tu palabra, Señor, porque toda la escritura es útil, Señor, para enseñar, para arrepentir, para corregir, para instruir. Oh, mi Dios, toda tu palabra, Señor, inspirada de ti, mi Dios, tu propia boca, Señor. Gracias, Jesús, que haga un efecto en nosotros. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, glorificando al Señor. Gracias a Dios. Entonces, bueno, estamos estudiando acerca de eso, la forma básica. Hoy día estuvimos estudiando acerca del propósito del matrimonio, el propósito, el poder del matrimonio y la paradoja del matrimonio. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén, porque el Señor nos está enseñando. Gloria a Dios. Amén. Y esto es lo que hemos estado considerando. Amén. Debemos entender lo que estamos estudiando. Gloria a Dios. Vemos entonces, y lo que queremos ver hoy es que el esposo y la esposa seguirán caminos distintos en su búsqueda de esa unidad. ¿Se acuerda que el poder del matrimonio son las diferencias? Dios hizo un hombre y una mujer diferentes, hombre y mujer distintos. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero después Él dijo que serían una sola carne, es decir, serían uno. Entonces, esa era la paradoja. El poder del evangelio el poder del matrimonio eran diferentes. La paradoja es que deben ser uno. Amén. Pero el hombre, ¿cierto? El esposo llevará un camino en su búsqueda de esa unidad, y la esposa llevará otro camino en medio de esa diferencia. Amén. Gloria a Dios por eso. Esto significa que
vamos a hablar sobre el papel del esposo y la esposa de aquí en adelante. Amén. Gloria a Dios. El esposo, vamos a estar viendo los pasos que debe seguir. Amén. Dentro de este camino. Así que, y la esposa hoy día vamos a enfocarnos en la esposa primeramente, porque también, ¿cierto?, nos va a hacer entender dónde, cómo, de qué manera nosotros los esposos, el varón debe entrar en este rol. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, hay una pregunta, un matrimonio joven. Hay muchas dudas, amén, acerca del rol. Amén, acerca del matrimonio. Amén, gloria a Dios por eso. Bueno, y aquí hemos estado todo este periodo alineándonos, ¿cierto?, con las Escrituras. Estamos viendo la belleza del matrimonio y que tiene que ser un reflejo del diseño de Dios, de la imagen de Dios. Y también vamos a estar viendo mucho más adelante ya acerca del propósito de Dios en los hijos. Todas estas áreas, ¿cierto?, son dentro de la mayordomía de la familia. Gracias a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Lo vimos, ¿cierto? Fue la primera lección que vimos en esta sección acerca de mayordomía del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Amén, gloria a Dios. Está ganando un premio, hermano Harrison. Percibir y reflejar la imagen de Dios. Recuerde que Dios hizo al varón y a la mujer, los hizo a su imagen. Amén. Si uno lee Génesis, ¿cierto? Dios creó al hombre, pero también dice que varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, el propósito es que podamos percibir y reflejar esa imagen de Dios. El pecado desfiguró, ¿cierto?, esa imagen, distorsionó esa imagen, pero con la obra redentora del Señor Jesús, Él está haciendo volver nuestras vidas y también, ¿cierto?, la visión del matrimonio, el diseño del matrimonio, a la imagen que Dios diseñó en el Génesis, antes del capítulo 3, amén, en el Génesis 1 y en el 2, que era cuando estaban sin pecado, amén, gloria a Dios, y eran uno realmente. Gracias al Señor, amén. Así que bueno, se ganó el premio, hermano Harrison. Sí, hay premio ahí adentro, así que bueno, se ganó el premio porque lo dijo así rápido. Está poniendo atención, gloria a Dios, se está preparando. Y esto, como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Para los que son solteros es una preparación. Y para los que están casados es para mejorar, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Y cuál era el poder del matrimonio? Ya dije algo, así que si no lo saben, no puso atención en este momento, aunque lo estudiamos la semana pasada, el poder del matrimonio es la diferencia, la hermana Julianara, amén, que Dios le bendiga. El poder del matrimonio entonces se encuentra en la diferencia entre el hombre y la mujer, que vemos en Génesis 2:18, ahí Dios hace un ayudante, ¿cierto? Una ayudante apta para él, frente a él o correspondiente a él, ese es el sentido de la palabra original, amén, y lo hace distinto. Hay una diferencia, hombre y mujer, ya parten con esa diferencia, y hay muchas más diferencias que vamos a estar viendo en el diseño de Dios, amén. Ahora la paradoja es que los hizo diferentes, sacó la costilla, hizo otro ser, ¿cierto? Una mujer, la trajo al hombre, pero ahora, ¿cierto? Dice que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Entonces la paradoja del matrimonio es, a pesar de la diferencia, ser uno. Muy bien, hermana Julianara. Amén. A pesar de las diferencias, si bien el matrimonio está en las diferencias, y esas diferencias nos vuelven a veces locos. Por lo tanto, el gran desafío del matrimonio es vivir en Génesis 2:18, donde están las diferencias entre un hombre y una mujer, pero que se complementen, ¿cierto? Y simultáneamente lleguen a ser, como dice Génesis 2:24, una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con eso en la unidad, sin imponer? Eso es lo que veíamos la semana pasada. Está el poder llegar a ser uno. Bueno, y Dios nos permite hacerlo a través de su Espíritu Santo, trabajando en nuestro carácter, amén, para que podamos reflejar lo mismo que hizo Cristo por la iglesia, que es lo que veíamos en Efesios 5, del 21 en adelante, la imagen, ¿cierto?, la analogía que Dios usa, amén, es Cristo, el amor de Cristo por la iglesia, lo que hizo Cristo por la iglesia es lo que debe seguir el camino del matrimonio, amén. Gloria a Dios. Y en eso estamos, como resumen. Esta lección va a ver los roles. Veíamos que las tres herramientas
que básicamente debemos aprender o estudiar para que el matrimonio vaya bien. No garantizamos que haya a ser exitoso porque amén, cada matrimonio es diferente, hay situaciones, etcétera, pero debemos entender los roles del esposo y de la esposa. Debemos entender lo que es la comunicación y le ponemos apellido efectiva. Y también, ¿cierto?, entender, ¿cierto?, el sexo según Dios. Cómo, ¿cierto?, que debemos hacer, ¿cierto?, respetar. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de Dios? Si eso anda bien en el matrimonio, si se entienden bien los roles, si hay una buena comunicación y también, ¿cierto?, está bien llevado el sexo en el matrimonio, entonces el matrimonio, en resumen, debiera ser exitoso. Amén. Así que eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando, esos 3 puentes, para que una esta diferencia y nos lleve a ser uno. Amén. Gloria a Dios. Y hoy día estamos abordando los roles. De aquí en adelante vamos a estar viendo en esta lección, que no la vamos a alcanzar a ver completa hoy, el papel del esposo, que en resumen es liderar, proteger y proveer. Después vamos a ver, ¿cierto?, con apellido, de qué manera. Y ya vimos algo en Efesios 5, la manera, ¿cierto?, que de acuerdo a Cristo, como fue Cristo con la iglesia. Y el papel de la esposa, el de seguir y ayudar. Amén. Que es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de eso, hay una lucha cultural hoy día, ¿cierto? Hay una lucha cultural. A veces nosotros creemos al plan de salvación, no hay problema, creemos que Dios es uno, creemos, ¿cierto?, a la palabra de Dios, Deuteronomio 6:4, creemos muchas cosas de la palabra de Dios, pero cuando entramos a entender el diseño de Dios para el matrimonio, cuando se habla de someterse de los unos a otros en temor, cuando se habla, ¿cierto?, de que ella debe ser una ayuda o el varón debe amar, ahí como que nos convertimos en ateos cristianos, amén, en ateos cristianos, porque esa parte no la creemos. O tenemos una lucha en nuestro corazón, a veces no lo declaramos con la boca, pero hay una lucha en el corazón, amén, para creer a esa palabra, para creer al diseño de Dios. Podemos creer al plan de salvación, podemos creer a que Dios es uno, podemos creer a muchas cosas, pero cuando entramos en esto, hay una lucha, amén, y hay una lucha cultural en este tiempo, amén, sobre lo que significa, y es lo que estamos estudiando. Esta cultura va contra eso y están cambiando, ¿cierto?, el diseño de Dios. Ahora, es importante que nosotros, ¿cierto?, debemos entender que Dios nos enseña para nuestro bien. Amén. Eso hay que tenerlo en consideración. Esto no es tener un matrimonio sujeto a la molesta restricción de seguir las reglas de Dios sobre hombres y mujeres. Amén. No es que yo ya sigo el matrimonio y sigo como el pueblo de Israel seguía muchas veces murmurando, ¿cierto? No es de esa forma. Amén. Porque en realidad ahí no hay fe. En realidad todavía no hay fe para creer, ¿cierto?, al diseño de Dios, al modelo de Dios respecto al matrimonio. Y muchas veces los cristianos también sienten lo mismo. Les cuesta creer a esta parte de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos invita, amén, Dios nos invita ahí en Santiago 1:25 a creerle a Dios. Amén, a entender que hay una verdadera libertad, amén, cuando nosotros creemos completamente a la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley de la libertad, la verdadera ley, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Bueno, hay otra versión, la internacional, que dice: el que mira a la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, no siendo oidor que olvida, sino hacedor que obra, será bienaventurado en su obra. Es decir, bienaventurado es dichoso, va a haber alegría en su matrimonio. Amén. Bueno, en todo lo que hace aquí es bien general, pero lo aplicamos hoy también para el matrimonio. Amén. Debemos creer a la palabra de Dios. Debemos creer que esta es la ley perfecta, la ley de la libertad.
Amén. Y esa es la lucha que se da, es la lucha que tenemos. Por eso estamos estudiando en el matrimonio y la familia, estamos mirando atentamente la Biblia. Amén. Porque ahí está la verdadera libertad. Lo que Dios enseña acerca de los roles del esposo y de la esposa en Génesis, en Efesios y en otros lugares, es parte de esta ley de la libertad. Amén. La ley de la libertad parece una contradicción. Ahí vemos la ley de la libertad, una contradicción, porque la ley es una coacción. O sea, están diciendo que no haga algo, ¿cierto? Lo están coaccionando, frenando. Pero por otro lado dice de la libertad, y libertad es libertad, o sea, ni una restricción. Amén. Entonces, como una contradicción, pero en el fondo, amén, es una contradicción si uno lo piensa o está pensando conforme al mundo. Amén. Realmente, si uno piensa con el sentido del mundo, claro que es una contradicción, porque el mundo quiere liberarse. El mundo quiere liberarse de las restricciones, del poder, ¿cierto?, de seguir lo que quiere hacer, lo que desea hacer, lo que le agrada. Amén. El mundo en el matrimonio, ¿cierto? Para el mundo el matrimonio, ¿cierto? Es lo que quieras tener. Tienes la libertad incluso de liberarte de casarte. Te quieres casar con quien quiera, puedes dejar de casarte si quieres. Eso es lo que piensa el mundo. Amén. Puedes dirigirte el matrimonio a la manera que tú quieras. Puedes perseguir cualquier sueño que tengas y estar casado incluso y nunca arrepentirte de ninguna de tus elecciones. Así piensa el mundo. Bueno, esta es la libertad del mundo. Amén. Ahora, esa libertad del mundo es una libertad que finalmente termina en una forma de esclavitud. Porque, amén, en esa forma, en esa manera que el mundo lleva adelante las cosas de la vida, finalmente ellos terminan en esclavitud de los deseos insaciables y las demandas del amor propio, y podemos decir también de la carne, amén, pero también del amor propio, del ego. Siempre el mundo y los matrimonios, las parejas del mundo siempre están pensando en sí mismos, y el matrimonio, ¿cierto?, dura hasta que, ¿cierto?, es afectado uno de los cónyuges. Ahí está la lucha, y ellos con esa mentalidad, ¿cierto?, muchas veces terminan esclavos de deseos, ¿cierto?, y también de esa lucha y esa demanda por el ego, el amor propio, y finalmente terminan más esclavos porque esa no es una verdadera libertad. Amén. Por otro lado, Dios nos ofrece la ley de la libertad. Amén. Dios nos ofrece, bueno, lo hizo a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Él hizo una obra maravillosa para devolvernos esa libertad que teníamos hasta Génesis 2 y en la forma en que fuimos creados. Amén. Así que bueno, ahí vienen esos versículos, por ejemplo, que aquí hay 2 ejemplos solamente, pero hay más, de Romanos 6, 18, que nos dice, y habiendo sido libertados del pecado, han sido hechos esclavos de la justicia. Amén. Dios hizo una obra en nosotros, fuimos libertados de esa esclavitud del mundo, en la manera que el mundo ve las cosas, y esto también aplica al matrimonio, y ahora Él nos ha hecho esclavos, la palabra, ¿cierto?, dice esclavos de la justicia, es decir, de lo que agrada a Dios. Juan 8, 34 al 36 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que como cristianos, hermanos, nosotros fuimos libertados del pecado mediante, ¿cierto?, la obra redentora del Señor Jesús. Hemos sido libertados de la esclavitud de nuestros propios deseos pecaminosos y libres para ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Santiago nos anima a mirar dentro, dice, de la ley perfecta, la ley de la libertad. Amén. Ese es también hoy día lo quiero animar a que usted no mire la palabra de Dios como una coacción para su vida, sino que vea que en realidad ahí está lo bueno de Dios. Dios es bueno, pero también todo lo que Él dice es bueno. Gloria a Dios.
Al ver la enseñanza de Dios sobre el matrimonio, nuestra actitud debe ser la del salmista. Ahí en Salmo 119, 68, aquí lo puse en la versión internacional, dice, eres bueno, ¿cierto? Referente a Dios, y haces el bien, enséñame tus estatutos. Gloria a Dios, amén. Lo que da a entender aquí, amén, que ya no vivimos para hacer lo que queremos, sino ¿cierto? Y preguntarnos y dudar siempre de seguir las reglas de Dios, sino que empezamos a creer y confiar en Dios. Y es el llamado, amén, a confiar en Dios, porque el designio de Dios no solamente es correcto, sino que es bueno, amén. Porque hay cosas que uno puede pensar que es correcto, hay cosas que son correctas, pero también el designio de Dios, el mandamiento de Dios o la palabra de Dios no solamente es correcta, sino también es bueno y va a llevarnos, ¿cierto? Como dijo Santiago, a ser bienaventurados en la obra, amén, en toda obra que emprendamos. Y dentro de una gran obra, en el ser humano y en nosotros los cristianos está el matrimonio. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor. Y no solo confiar, sino estar ansioso para conformar nuestras vidas de acuerdo a su designio. Amén. De acuerdo a lo que Él dice, porque debe cambiar esa actitud de nosotros, de que la palabra que nos gusta aceptamos, pero la que no nos gusta hay una lucha. Amén. Debe haber un deseo en nosotros de querer y entender que todo lo que viene de Dios es correcto, pero además es bueno. Amén. Nos va a hacer bien a nosotros, nuestra vida y, con mayor razón, al matrimonio. Por lo tanto, debemos, como decía, estar ansiosos para conformar nuestras vidas a su designio. Algunos cristianos se acercan al diseño de Dios en el matrimonio y tratan de exprimir esas reglas en sus propias metas. Claro, algunos empiezan a usar la Biblia a su favor, ¿cierto? Para alcanzar sus propias metas, sus propios deseos, amén. Ya sea que las metas sean metas profesionales, también el poder, ¿cierto? Ellos ser exitosos, están mirando solamente por ello. Muchos piensan en sí mismos para ser exitosos, pero en el matrimonio, como dijimos la semana pasada, nos abordamos nuestra profesión, nuestro trabajo, no lo abordamos, ¿cierto? Desde el matrimonio, sino lo abordamos como alguien casado. Amén. Hay una forma distinta de abordarlo, ¿cierto? Desde el matrimonio y buscar la manera que todo me ayude a mí para yo ser exitoso en mi trabajo, en mi profesión, sino que lo abordamos en el matrimonio como uno. Amén. Toda la vida ahora cambia nuestra mentalidad y todo lo hacemos como matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Porque algunos quieren usar estas reglas, ¿cierto? Para sí mismos, en sus profesiones, también en la crianza de los hijos, también para metas de control personal. Muchos hombres pueden ser muy controladores y usan la palabra de Dios para controlar. También a veces la mujer. Pero esto no es confiar en Dios. Amén. Otros cristianos también ven esto, toda la palabra de Dios, como un contrato. Ellos entienden que ya, Señor, dime las reglas que tengo que seguir y entonces Dios me hará un matrimonio feliz. Es como que es una ecuación, ¿cierto? Yo sé las reglas, las cumplo, inmediatamente el matrimonio va a ser feliz. Pero tampoco funciona así porque nosotros seguimos el camino de Dios. Debemos hacerlo, amén, de seguir a Dios porque le amamos, no porque Él nos imponga reglas solamente, y es así, sino lo hacemos porque amamos y confiamos en Él, no porque, amén, Él nos dé lo que queremos. ¿Cierto? Muchas veces nosotros ponemos el matrimonio feliz como meta y hablamos respecto de eso en el propósito del matrimonio. La meta no es que mi matrimonio sea feliz, amén, sino es traer gloria a Dios a través del matrimonio. Si hay dificultades en el matrimonio, si hay enfermedad en el matrimonio, y el matrimonio tiene que ser un matrimonio sufrido, pero en ese sufrimiento están, ¿cierto?, confiando en Dios, agradando a Dios, están trayendo mediante, ¿cierto?, esa fidelidad a Dios, gloria a Dios, entonces está cumpliendo el propósito de Dios.
No todas las cosas van a ser automáticamente fáciles en el matrimonio. Van a haber circunstancias difíciles, incluso por el evangelio. Muchos matrimonios van a ser perseguidos, muchos incluso han perdido hijos por causa del evangelio. Amén. Muchos han perdido su esposa por causa del evangelio. ¿Por qué no están pensando? Y no es el propósito de que su matrimonio, su vida sea feliz, amén, sino que Dios sea glorificado. Si es por el evangelio, ya realmente, cierto, Dios va a ser glorificado. Ahora, si todo en nuestra vida, y Dios quiere así, es su voluntad, de que no haya enfermedad, de que no haya persecución, amén, de que todo ande bien, gloria a Dios, amén, mucho más agradecido de Dios. Pero si uno ve los hechos de fe del capítulo 11 de Hebreo, nos habla de conquistadores, ¿cierto? De los que taparon boca de leones, de los que conquistaron, pero también habla de los otros, los que sufrieron, los que fueron aserrados, los que fueron perseguidos. Habla de las dos facetas de los héroes de la fe. Amén. Lo mismo pasa en el matrimonio. Lo mismo pasa en el matrimonio. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios, lo hacemos por amor a Dios, independiente del resultado. Amén. El resultado matrimonio feliz, eso no está garantizado, porque Dios puede permitir que en el matrimonio haya necesidad, haya dificultad, amén, haya a lo mejor un problema de salud en alguno o en ambos, amén. Puede haber un camino distinto para ese matrimonio y es la voluntad de Dios, amén. Así que no es así como una ecuación, eso es un poco lo que quiero explicar. Esto no funciona así, seguimos el camino de Dios porque lo amamos, confiamos en Él. Y más allá, dentro del buen diseño de Dios, independiente de esto que he hablado, hay una tremenda libertad. Amén. Cuando uno se va al extremo de que todo es libre, ¿cierto? De que no hay ninguna restricción, uno puede caer, ¿cierto?, en ser libertino. Claro, hay una libertad dentro de la palabra de Dios, pero si uno se aprovecha mucho de eso, o uno de los integrantes del matrimonio, cae en esto, ser libertino. Por otro lado, el que lo quiere aplicar, ¿cierto?, o imponer con todas sus letras, incluso las comas y los puntos, pasa a ser un legalista. Amén. Ambas cosas Dios nos agrada. Amén. Una libertad total y también ser legalista respecto a lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio o la familia. Ambos extremos no le agrada a Dios. Dios nos da cierta libertad, amén, para poder obrar. No todos los matrimonios son iguales, amén. Dios obra en cada matrimonio de distintas maneras, de distintas formas, como ya venía diciendo. El tema es que eso lo lleven como uno solo, amén. Lo que venga, lo que suceda, lo lleven como uno solo. Dentro, obviamente, de la palabra de Dios, sin imponer, porque la obra, y lo dijimos también la semana anterior, la obra la tiene que hacer Dios. Yo no voy a cambiar a mi esposo, yo no voy a cambiar a mi esposa, porque ese es un cambio humano, amén. El cambio lo tiene que hacer Dios. Ahora, en el matrimonio los dos nos disponemos para ser uno, amén. Y ahí están los roles, en la manera en que nos acercamos para que se cumpla el propósito de Dios en el matrimonio, para que se cumpla, amén, la voluntad de Dios en el matrimonio. Ahí están los roles que hoy día estamos empezando a ver y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Este es un preámbulo necesario para entender que nosotros debemos amar toda la palabra de Dios, porque ahí está la verdadera libertad. Amén, gloria a Dios por eso. Ahora entramos de lleno ya a los roles. Hay diferentes orientaciones a la tarea para el esposo y para la esposa. Como vimos la semana pasada en Génesis 1:27, el matrimonio se enfoca en la tarea básica y el llamado, amén, en el que está en el centro de lo que significa ser humano. Vimos el propósito de Dios, fuimos hechos imagen de Dios, pero también había una forma que era fructificar, señorear, en resumen, ¿cierto? Era fructificar y tener dominio. Debemos percibir y tratar la excelencia de Dios como hechos a su imagen. Eso significa que los hombres y las mujeres igualmente hechos a imagen de Dios son iguales en dignidad y valor. No hay un ser humano que valga más que uno sin importar su género o autoridad. Amén, eso es importante entenderlo. Y ahí llegamos
al libro de Génesis, vemos primero, amén, en Génesis 2, y vemos ahí en el 2:18 que Dios ve que hay una necesidad, ¿cierto? Dios ve que el hombre, ya en ese tiempo de Dios, porque el hombre estuvo sin mujer mucho tiempo, no sabemos cuánto, para cumplir un propósito. Él dio nombre a los animales, ¿cierto? Todos los seres vivos. Incluso ahí se le dio la orden de cuidar el jardín. Y también, ¿cierto? Se le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa orden se le dio. También tener cuidado del árbol de la vida. Todas esas cosas estaban en el jardín. Pero llegó un momento en el tiempo de Dios en que él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por lo tanto, Dios hizo una ayuda idónea para él. De lo que vemos en Génesis, ¿cierto? 2:20. La mujer es creada para ser una ayuda idónea, adecuada para él. Pero después Dios también la trae al hombre, la presenta, y también Dios llama a que ellos, ¿cierto? El hombre deje a su padre, en el concepto original, se llama aferrarse o pegarse, como es un pegamento firme, ¿cierto? Aferrarse a su esposa para ser uno. Entonces ahí está la dificultad, ¿cierto? El desafío para el matrimonio. Y es lo que nosotros tenemos que ver, y los roles que Dios define nos dan claridad y trazan puente entre las diferencias para poder ser uno en el matrimonio. Amén. Bueno, ahí vemos dos orientaciones en Génesis. Vemos que hay diferencias, ¿cierto? Pero vemos dos orientaciones, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. El título de la lección es La forma básica del matrimonio. Bueno, y entrando dentro de esto, en resumen, antes de entrar ya a los roles, en resumen, un resumen útil de todo, para que lo tengan en mente, es que mientras que el hombre, ¿cierto?, se orienta principalmente a la tarea, ella, la mujer, la esposa, se orienta principalmente a él. Y por eso Dios habla de que él, amén, iba a ser, o Dios definió que era necesario hacer una ayuda idónea, es decir, una ayudante adecuada para él. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Eva fue creada para ayudar a Adán en las tareas que Dios le había encomendado. Ya lo expliqué recién, ¿cierto? Había el cuidar lo que Dios había creado, el jardín, ¿cierto? Había también había un mandamiento respecto a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había que fructificar y señorear. Por lo tanto, la mujer viene y fue creada para ayudar en la tarea al hombre. Amén. Ahora, ayudante, este término no es un término que reduce una dignidad, sino todo lo contrario. Ayudante es un término de dignidad. El mundo lo ha querido usar, ¿cierto?, en forma contraria, pero esto de ser ayudante es un término usado en la Biblia hebrea, ¿cierto?, en el origen para describir a Dios mismo. Dios como el ayudante de Israel. Los salmistas hablan, ¿cierto? Dios es mi ayuda, es mi ayudador. Dios, amén. Y la mujer, Dios la hizo con el mismo principio o con la misma función o rol. Por lo tanto, si Dios es ayudante, la misma palabra y la misma orientación, ¿cierto?, de la tarea que Dios le da a la esposa es la misma función que Dios hace hoy día con nosotros en la iglesia. Pero en este caso Dios la hizo a la esposa, en este caso a Eva en el principio, pero ahora a la esposa, ¿cierto?, para ayudar al esposo. Amén. Cuando uno se acerca o entra al matrimonio, la esposa viene a ser o debe venir, ¿cierto?, orientada a ayudar al esposo, como vemos en la palabra de Dios, de acuerdo al diseño, al propósito por el cual fue creada por Dios. Amén. Ahora, si Dios es ayudante, el título o la función de ayudante no le baja dignidad a la mujer, porque Dios mismo es ayudante. Si no tenemos la mentalidad de que ayudante es algo que, ¿cierto?, rebaja, entonces estamos pensando que Dios es rebajado, porque Dios en sí mismo es ayudante. Amén. La mujer viene a cumplir una función, pero el alcance es hacia su esposo. No a todos los hombres, sino a quien es su esposo.
Y este es un lenguaje fuerte y poderoso, es una imagen fuerte y poderosa, cuando Dios habla de que ella, amén, viene a ser ayuda idónea para el varón. Específicamente ella es una ayudante que es apta para él. Esto es importante. De la misma esencia, ¿cierto? Por lo tanto, se descartaron los animales, Dios los presentó a Adán. La Biblia incluso dice, no se encontró ayuda idónea para él. Por lo tanto, se descartan los animales. Incluso Adán mismo fue descartado porque Dios dijo, no es bueno, pues que sucedió eso, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Adán mismo es descartado. La semana pasada también hablábamos de que Dios no le dio a Adán otro hombre. Dios le dio a Adán una mujer. Dios no le dio a Adán muchas mujeres, sino le dio una mujer. Por lo tanto, todo eso, todo lo demás es descartado. Dios nos da en el matrimonio una mujer. Amén, que su rol es llegar a ser, ¿cierto?, apta, es, ¿cierto?, llegar a ser un ayudante para el esposo en las tareas que Dios ha encomendado al matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Y dentro de eso veíamos, ¿cierto?, que nosotros vamos a mostrar la imagen, la gloria de Dios. La vamos a percibir nosotros mismos, pero también la vamos a mostrar al mundo a través de lo que el Señor nos mandó a hacer, que es fructificar, multiplicar y señorear. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué no significa el término ayudante? Importante entender qué no significa, porque hay confusiones. Como mencionamos antes, este no es un término débil. Es una función que incluso se le adjudica a Dios. En este caso, la esposa lo recibe para ayudar a su esposo. Ser un ayudante implica fuerza, implica inteligencia, sabiduría, implica coraje y también compasión. Recuerde que fuimos hechos a imagen de Dios. El varón nos puede representar completamente la imagen de Dios, porque hay cosas que vienen con la mujer. Amén. La mujer presenta mucho de esto de Dios en su inteligencia, amén, en su fuerza. La mujer es fuerte para tener hijos. Es fuerte, en muchos aspectos ha sido demostrado. En situaciones extremas, las mujeres han reaccionado mucho mejor que los hombres. En las guerras, en las tragedias. Por lo tanto, la mujer fue diseñada con algo distinto, amén. Es mucho más resiliente, soporta más el dolor, amén. Fue hecha de esa manera. El hombre no es capaz de mostrar todo de Dios, pero la mujer muestra otra forma, cierta faceta de Dios a través de su rol. Gloria a Dios. Implica coraje, compasión. Amén. No hay forma ni manera que pueda ser, cierto, representado la compasión que una madre puede tener por un hijo cuando un hijo se ha hecho una herida, se ha caído o está necesitado, ¿cierto? La madre muestra mucho más la figura, ¿cierto? La forma en que puede atender un hijo o un niño, más que el hombre. El hombre puede hacer algo, ¿cierto? Pero no es en la misma manera, no es la misma forma que una madre lo puede hacer o acoger, por ejemplo, a un niño o también a su esposo. Amén. Dios hizo a la mujer para acoger también a su esposo en todos los aspectos emocionales, mentales. Amén, en todos los aspectos. Por eso, bueno, no me quiero explayar más, pero la mujer, ¿cierto?, trae esto, ¿no? No implica debilidad, todo lo contrario. Hay mucho dentro de la mujer que incluso la mujer todavía no ha descubierto, amén, porque no está cumpliendo el rol que Dios le ha diseñado hacer. Por ejemplo, vemos en la Biblia parejas que funcionaron muy bien, fueron muy productivas. Vemos como, incluso mencionadas en la Biblia, Priscila y Aquila, Priscila y su esposo, desempeñaron, ¿cierto?, un papel fundamental para instruir a Apolo, quien fue a ser un maestro después, ¿cierto?, por la iglesia de Corinto, la iglesia de los Corintios, y lo vemos en Hechos 18:26. Ellos desempeñaron una función, actuaron en unidad para llevar la verdad a este maestro de la ley, amén, y convertirlo al cristianismo. Dios también espera que esto se cumpla en nosotros, que en los roles que desempeñemos podamos, el esposo y la esposa, también llevar el evangelio. Amén, poder en unidad llevar el evangelio
independiente de quien sea, para que crean al evangelio, la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos use. Este es un ejemplo. Entonces podemos decir que la esposa existe para servir a Dios. En resumen, ¿cierto? Está aquí ayudando a su esposo en su servicio a Dios. La esposa existe para servir a Dios, ayudando a su esposo a su servicio a Dios. Amén. De hecho, por eso fue creada. Si uno va al origen y si uno crea la ley perfecta de Dios, ve, ¿cierto?, el propósito de Dios para la mujer y se empieza a mover, ¿cierto?, en ese propósito de Dios, empieza a vivir su vida, la esposa, en ese propósito de Dios. Para ayudar ahora a entender un poco más, hay algunas implicancias que nosotros vemos en este término de ayudante para la esposa. Aquí vemos, en primer lugar, ser un ayudante, amén, era una característica que Eva iba a tener toda su vida, porque fue diseñada como la ayuda idónea, amén. No es algo que se hace una vez, no es algo que se toma como un rol y se saca, porque está intrínseco en el diseño, en la creación de Dios, amén. Ahí no lo pongo toda la explicación, pero un poco estoy explicando más acerca de esto. Su orientación, ¿cierto? Básicamente es a este rol. A veces hablamos de los roles del esposo y la esposa en el matrimonio, y eso puede ser incluso engañoso, pero debemos entender que está creada la mujer de esta manera, fue creada con ese propósito, el ser una ayuda idónea, amén. Entonces, es importante, porque es algo que cuando la mujer entra al matrimonio, está pensando entrar al matrimonio, debe entender que es algo, es un llamado para toda la vida y en todo momento, en todo tiempo, amén. No es algo que se va a poner y después se va a sacar, es algo que va a vivir toda su vida, en todo momento, amén, gloria a Dios. Para ser una ayudante adecuada como esposa no se limita a unas pocas decisiones importantes en el matrimonio. Amén, es importante entender esto. Sino que la mujer, y ahí está la otra cara de la moneda, la mujer tiene que implicarse en todas las áreas de la vida, del matrimonio, de la familia, pero también el esposo debe permitir que ella pueda cumplir su función como ayuda, dejando que le ayude en consejo, que le dé también tarea o defina ciertas tareas que ella pueda hacer. No cerrarle la puerta, ¿cierto? Yo soy el líder, y la dejo ahí, ¿cierto?, estática, sumisa, no. Tiene que ver, ¿cierto?, con que ella pueda cumplir su rol. Realmente ella puede estar ayudando toda la vida, en todo tiempo. Entonces es importante esto. No es algo que se limita tanto para la esposa, ¿cierto?, para un momento, sino en toda su vida, en todo tiempo, pero también en el otro lado de la moneda, el esposo debe entender que necesita, no es bueno que él viva su vida solo. Dios lo dijo. Es importante, ¿cierto?, que use, que considere a esta ayudante idónea que es su esposa, siempre y en todo momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo importante a observar. Bueno, aquí hay más consideraciones, no las voy a considerar, pero segunda observación, esta diferencia de orientación implica también una diferencia de autoridad. El hombre está orientado, como vimos, principalmente a la tarea, y la mujer está orientada principalmente al hombre. Ella lo sigue, amén. Entonces, cuando Pablo desarrolla esta idea en Efesios 5:22, amén, cuando Pablo hace esto, en todo Efesios 5, pero por ejemplo, el 22 principalmente, vemos, amén, y él escribe que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, amén. Y esto tiene consideraciones importantes que hay que entender. Como ayudante idónea, debemos entender lo que Dios quiere decir en Efesios
Efesios 5 nos habla primero de una sumisión. Es solo para, amén, someterse a una sola persona, que es su esposo. Amén, su propio esposo. No a todos los esposos, no a todos los hombres, perdón, sino a su esposo. Eso es lo primero. No son las mujeres las que se someten a los hombres. Amén. Es una esposa que elige someterse a ese hombre que es su esposo cuando se casa con él. Amén. En segundo lugar, Efesios 5, todo lo que dice Efesios 5, como dijimos antes, se debe entender en esta dinámica de autoridad, amén, que no tiene nada que ver esta dinámica de autoridad con respecto a una diferencia entre valor o valía entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa. El mundo, por supuesto, hace esta diferencia, ¿cierto? Hay contradicciones en el mundo, pero nosotros debemos entender que no hay ninguna rebaja de valor, ¿cierto? No hay ninguna diferencia en dignificación, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer. Debemos siempre tenerlo presente. Son iguales ante Dios porque ambos fueron hechos a imagen de Dios. Tercero, de Efesios 5, las esposas deben someterse a sus esposos y le pone un apellido, dice, como al Señor. Parte de la obediencia de una persona a Cristo es someterse a las autoridades terrenales que ha ordenado. Y para una esposa, una de estas autoridades es su esposo. Amén. Esto aplica, ¿cierto?, para la esposa en este caso, pero también debe entender la esposa y también los varones, el esposo, debe entender que ella se somete a él porque confía en Jesucristo. Ella sabe que mientras su esposo pueda equivocarse, ¿cierto?, puede haber un error en su uso de autoridad, Jesús nunca lo hace. Y Jesús le ha llamado a seguir a este hombre, que es su esposo, por imperfecto que sea su liderazgo. Amén, con la firme promesa de que redimirá incluso sus faltas para su bien. Romanos 8:28 dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, es importante entender esto. Pero aquí viene otra cosa, porque la misma frase y como cuarto, amén, implicación de respecto, ¿cierto?, a como al Señor, esto implica que la primera lealtad de la esposa no es al esposo. La primera lealtad de la esposa es al Señor Jesucristo. Amén. Eso significa que ella no puede someterse a su esposo en nada que viole los mandamientos de las Escrituras. La jefatura y la autoridad de un esposo son dadas por Dios y son legítimas. Solo, y aquí viene, ¿cierto?, esa palabra clave, solo cuando se ejercen de acuerdo con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no considera someterse, por ejemplo, a un abuso o hacer algo o someterse a algo que esté fuera de los mandamientos de Dios. Amén. Hay límites. Si bien la esposa, la mirada de la esposa, el rol de la esposa, pero también debemos verlo los varones. Ellas, ¿cierto?, están ordenadas por Dios a seguirnos como esposo, a ayudarnos como esposo, a someterse, ¿cierto?, en roles de autoridad, pero siempre dentro del marco de la Escritura. Amén. Y obviamente si nosotros realmente estamos como varones, esposos, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, creyendo a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos salimos de esto, amén, la esposa no tiene la obligación de seguirnos, amén, no tiene la obligación de someterse, amén, no tiene la obligación de mantenerse en un abuso o en una situación que esté fuera o contraria a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios incluso aquí no lo explico, pero la palabra de Dios incluso le da el derecho a la esposa de separarse del esposo, y sobre todo si no es creyente, si no es de la misma fe, ella podría, pero cierto, le deja una puerta. Pero el principio o el fondo de ese pasaje es porque se den situaciones, ¿cierto?, que estén fuera de la palabra de Dios, que ella esté forzada, ¿cierto?, a una situación, o el varón la quiera forzar, ¿cierto?,
En ese tiempo era otra fe, que era mucho más drástica porque era idolatría, era una fe mucho más difícil porque era una fe, cierto, muy libertina, de fornicación. Pero también ella podría, si es que el esposo la quiere obligar a llevar una fe que no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, el apóstol y la escritura siempre llaman a que se mantenga la unidad, ¿cierto? Que se luche, que se trabaje en eso. También Pedro habla de que la esposa sea un ejemplo para el no creyente, pero sí deja un límite. Y sí hay una puerta de salida, ¿cierto? Para la esposa si él está con un no creyente que la está llevando, ¿cierto? A situaciones fuera de la palabra de Dios. Amén. No es así que se va a separar automáticamente, sino que en el trasfondo, ¿cierto? Es cuando hay una situación que la está llevando, ¿cierto? La está sometiendo a algo que está fuera de la palabra de Dios. Así que bueno, eso es importante considerar porque ella, su primera prioridad, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo. Y en ese amor al Señor Jesús, en ese seguir al Señor Jesús, él va a cumplir, ¿cierto? También esto de seguir a su esposo dentro del marco de la palabra de Dios. Amén. Quinto punto con lo cual debemos enfrentarnos a entender Efesios 5, es que ella debe someterse a su esposo. La palabra de Dios también le pone otro apellido, en todo. Y aquí a veces hay dificultades. Amén. Una vez más, no se trata de un papel de a veces, sino de una orientación para toda la vida. Amén. Estando dentro del marco de la palabra de Dios, amén, ella, cierto, debe seguirle. También entendemos que el hombre, y lo explicaba recién, que el hombre puede tener errores, pueden haber errores, son circunstanciales, ¿cierto? El hombre no es perfecto, él puede cometer errores. Amén. Si en esa conversación que se dio en el matrimonio se tomó una decisión y finalmente, bueno, y la esposa tenía una posición y el esposo tenía otra posición, pero ya en una conversación probablemente también trajeron consejería del pastor o de la esposa del pastor o de alguien, ¿cierto? Piadoso, un matrimonio piadoso en alguna decisión, pero en definitiva no llegan a un acuerdo y todavía se entiende que está dentro del marco de la palabra de Dios, se ve, ¿cierto? Finalmente el esposo va a tomar la decisión y puede que en el futuro el fruto sea un fracaso. Amén, pero ella es fiel. Recuerden que la mayordomía es fidelidad. La mujer, ella es fiel, ¿cierto? Porque sigue a su esposo, a pesar de que ella piensa que el camino que está siguiendo es equivocado, que no le va a producir el éxito que espera o el resultado. Pero después de haberlo hablado, después de haberlo finalmente, ¿cierto? Y ha sido su esposo, hay un error y ella, ¿cierto? En el amor de Dios, porque debe mantenerse el amor de Dios, no le va a refregar después ese error, va a permitir una nueva conversación para ver cómo lo pueden hacer mejor. Amén. Es todo, ¿cierto? Es en todo, no implica que después no puedan conversar cuando hay un fracaso en una decisión. Amén. No era la voluntad de Dios, no era lo correcto. Y a veces el esposo tomó la última decisión. Bueno, lo ideal es que lleguen a un acuerdo y sea fructífero el matrimonio, porque en el fondo lo que Dios llamó es a fructificar. Amén. No puede ser que un matrimonio, en entendimiento de la palabra de Dios, siempre esté en fracaso, siempre esté, ¿cierto? Y no hayan frutos. Amén. Debe buscarse, debe hablarse en el matrimonio. ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué todo sale mal? ¿Por qué? Porque no es culpa de la mujer, no es culpa del varón. Es culpa, amén, si podemos decir, del matrimonio, porque los dos son uno. Así que bueno, esta implicancia es un poco para entender cómo uno enfrenta Efesios 5, en ese sentido. Entonces vale la pena entender que finalmente todo nos señala a Génesis 1 y Génesis 2, principalmente a Génesis 2. Y siempre que vemos algo en la Biblia, amén, nos lleva ahí. En el Génesis 2 no había pecado. Esta diferencia de orientación y autoridad, amén, no había problema. Ellos podían ser uno, pero después con el pecado sabemos y hoy día todavía estamos en ese camino a la perfección. Y también en la Biblia
en todos los versículos, incluyendo Jesucristo mismo, cuando se habla o se trata un tema del matrimonio, generalmente, la mayor parte de las veces, se lleva a Génesis 2. En Mateo 19, 1 al 12, Jesús lleva, estaba hablando sobre el adulterio, ¿cierto? Sobre si podía repudiar o no repudiar a una mujer, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre lo llevó Jesús al matrimonio. Moisés había dado la oportunidad, había dado una venia de que los hombres podían dar una carta de repudio. Pero Jesús dijo, no, pero en el principio no fue así, fue Génesis 2. Amén. Porque Génesis 2 tiene más peso, lo que Dios hizo en el principio, tiene más peso incluso Jesús lo que daba a entender que lo que Moisés permitió por la dureza del corazón de los varones del pueblo de Israel. Por lo tanto, amén, toda la escritura de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Corintios y todos los pasajes que tienen que ver con el matrimonio y con la familia, Efesios 5 incluyéndolo, nos llevan siempre a entender cómo Dios definió, creó, ¿cierto?, el matrimonio en el principio en Génesis 2. Así que siempre la interpretación, la aplicación de las escrituras posteriores deben conformar el diseño original de Dios que está en Génesis 2, y lo vemos incluso en la forma que Jesús aborda, ¿cierto?, ciertas discusiones, y él va a Génesis 2. Bueno, esto significa también que lo que leemos aquí es paradigmático. En todos los matrimonios, en todos los tiempos y culturas, el mismo principio original se debe aplicar y va a aplicar si realmente el matrimonio va a salir adelante. Amén, gloria a Dios. Esto no quiere decir, ¿cierto?, que el pecado no deforme y abuse de esas diferencias de orientación y autoridad. Sabemos que el hombre, ¿cierto?, y Dios lo dijo cuando pecó, se lo dijo a la mujer, ¿cierto?, de que el hombre iba a abusar de esta autoridad. Entonces, eso no significa, ¿cierto?, que el pecado dé la venia, ¿cierto?, para que se abuse de esta autoridad. Solamente Dios está haciendo ver, ¿cierto?, las consecuencias del pecado en Génesis 3, respecto a lo que iba a suceder en el matrimonio. Pero debemos entender que este es el buen diseño de Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios dice en su palabra. La escritura que ahí listábamos, por ejemplo, son el diseño de Dios, ¿cierto?, que van a construir y van a llevar al matrimonio, lo van a conducir a esta libertad, la verdadera libertad. Amén. A la ley perfecta, la ley de la verdadera libertad, como dice Santiago. Gloria a Dios. Yo no sé, bueno, la hora. Aquí hay algunas implicaciones de lo que hemos visto hasta ahora para las mujeres solteras, la que todavía no se ha casado. Amén. Ella debe entender que ella debe preguntarse entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, esta orientación de ser una ayuda idónea, de ser ayudante para él, de someterse, ¿cierto?, a la autoridad de su esposo, de seguirle. La Biblia habla también en Efesios 5, lo leí completo prácticamente el pasaje, también de respetarle, pero también habla de amarle. Pero pone énfasis, ¿cierto?, en seguir, en respetar a su esposo, y en Génesis 2 de ser una ayuda idónea para él. Ahora, la soltera debe preguntarse qué necesitaría para prepararse para este papel. No es fácil, amén, llegar y entrar al matrimonio. ¿Qué se necesitaría para prepararse para este papel? Nuestra cultura te anima a ser ferozmente independiente, eso es lo que hoy día prima hacia la mujer, en lugar de orientarte en torno a un marido. ¿Cierto? La tendencia del mundo, las cosas del mundo van en sentido contrario. Eso atenta contra la familia, contra el matrimonio, contra el diseño de Dios, contra el propósito por el cual fue creado el ser humano. Amén. Y también la forma que el ser humano tiene que mostrar esto a través de fructificar y dominar o señorear. Eso va contra. Amén. Entonces, la mujer cristiana, soltera, debe pensar, entonces, ¿cómo yo me preparo? ¿Cómo yo voy a abordar, ¿cierto?, el futuro matrimonio? Si realmente yo quiero percibir y retratar a Dios, como vimos,
más completamente de lo que yo puedo hacerlo soltera, ¿cierto? En este caso la mujer. Por lo tanto, si ella quiere, ¿cierto?, mostrar más de Dios, más de la gloria de Dios, y decide hacerlo en el matrimonio, debe pensar entonces qué necesitaría hacer para esto. ¿Estás pensando en tu trabajo o en la relación con tus padres? En el hecho de que si te casas te someterás a esta reorientación, ¿cierto? Como hija uno respeta al papá, se somete al papá, pero no es la misma forma que en el matrimonio, ¿cierto? El papá, ¿cierto?, tiene sus límites, pero en el matrimonio hay una reorientación, ¿cierto?, que vimos, el ser una ayuda idónea, el someterse, el seguir, el respetar y el amar. Por lo tanto, hay que pensar en esto. ¿Qué pasa ahora? Porque hoy día estás viviendo en una manera, ¿cierto?, distinta como soltera. El tema es qué va a pasar, ¿cierto?, cómo yo voy a enfrentar el matrimonio. Pero si usted piensa y ve por la palabra de Dios que realmente quiere participar, ¿cierto?, de mostrar, de percibir y retratar más a Dios o representar más a Dios, la manera más completa de hacerlo es a través del matrimonio. Por lo tanto, es un llamado también de Dios, es un servicio para Dios, es una mayordomía para Dios, el tomar esta decisión y entrar en el estado del matrimonio para la mujer, también para el hombre, pero en este caso estoy hablando de la mujer hoy día, amén, en este enfoque. Gloria a Dios. Entonces, piénselo, mientras estás saliendo, deberías estar pensando, si alguien ya está comprometida, empezar a mirar, ¿vale la pena este chico? ¿Vale la pena este joven? ¿Vale la pena que yo me oriente mi vida? Recuerde, en todo tiempo, toda la vida, ¿cierto? En todo momento. ¿Vale la pena que yo oriente mi vida hacia Él? Por lo cual no me refiero principalmente a su carrera, sino a lo que está haciendo con su vida. Y esto nos lleva a más preguntas. Por lo tanto, ¿puedo confiar en su liderazgo? Entonces, la mujer debe mirar el carácter del varón. Debe mirar porque no es perfecto, probablemente el joven, pero debe mirar, ¿cierto?, en su carácter, si es una oportunidad de que Dios pueda hacer una obra y usted, al entrar con él en el estado del matrimonio, pueda ser el instrumento de Dios para ayudarle a mejorar su carácter, a mejorar su servicio a Dios, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ir mirando. ¿Hay una oportunidad en ese joven? ¿Vale la pena? ¿Puedo confiar en su liderazgo? ¿Él da su vida por los demás? ¿O su mundo gira en torno a sí mismo? Cuidado con ese joven si es muy ególatra, si está pensando en sí mismo, si no tiene la mente de Cristo, no está buscando el tener la mente de Cristo, si no está buscando ser como Cristo. Lo puede hablar en este proceso del noviazgo, algo que se debe conversar, amén. Es algo que también el varón debe aprender, porque después vamos a estar viendo al varón, también de él ser como Cristo. Amén. Si ve que está metido en esto o realmente es un ególatra, es alguien que está pensando tener una esposa para servirse a sí mismo, para servirse a sus deseos, sus necesidades. Amén. Hay que mirar todo eso. Entonces, en las próximas lecciones vamos a estar viendo más acerca de usar la autoridad para servir en lugar de ser servido para el varón. Amén. Así que hay una enseñanza para el varón, hermana. No tenga miedo si hay un llamado de Dios para su vida de entrar en el matrimonio, porque en esta iglesia, por lo menos, estamos enseñando también al varón a cómo servir en lugar de ser servido. ¿Estás viendo eso en el hombre que estás considerando como tu esposo? Pregunta y debe mirar, amén, debe mirar, porque antes de decir sí, acepto, la mujer puede arrepentirse, amén, así como el varón también. Porque cuando dice sí, acepto, hay un pacto que es para toda la vida. Hay un pacto bíblico, ¿cierto?, respaldado por la palabra de Dios, que no se puede romper hasta que uno de los dos, ¿cierto?, fallezca. Así que es importante esa decisión, pero lo que nos motiva es esto, de querer percibir y representar o retratar a Dios de una mejor manera, amén, retratar su imagen de una mejor manera que lo pueda hacer un soltero, es llevarlo, ¿cierto?, y hacerlo en el matrimonio, y esa es la mejor manera que Dios diseñó, creó para mostrarse Él, para mostrar su imagen. Varón y hembra los creó a su imagen,
a su imagen lo creó. Amén. Pensando en uno, dice, no dice los creó, dice lo creó. Adán, varón y hembra, los creó en el principio. Amén. A su imagen lo creó, porque ya en el matrimonio son uno. Así que bueno, eso es importante. Y para las casadas, la sumisión bíblica requiere mucho de usted, hermana. Amén. De usted que ya está casada. Vivir bajo el liderazgo de un hombre es un desafío. Amén. No es perfecto. Va a meter la pata, como se dice. Así que mire al Señor en busca de fortaleza y esperanza. Recurra al Señor Jesucristo. Amén. No vaya en esto sola. Busque ayuda de Dios, la fortaleza de Dios. Hable con otras esposas de buen testimonio y confiable. Amén. Primera recomendación, la esposa del pastor. Amén. Tampoco lo hable con muchas. Elija con el quien hablar, porque si no todas van a saber lo que está pasando en su matrimonio. Amén. Debe elegir a alguien. Obviamente la primera elección y recomendación mía como pastor es mi esposa. Amén. Si en alguna emergencia, alguna situación, puede recurrir a un matrimonio, ¿cierto? Piadoso, que tenga buen testimonio. Pero no empiece a preguntar, no estoy dejando abierta la puerta para preguntar a todos y después todos van a saber lo que está pasando en su matrimonio. Es necesario hablar, preguntar, ¿cierto? Buscar consejo, pero no lo abra a todos. Amén. El matrimonio es algo íntimo, es algo santificado, es algo separado, por lo tanto debe guardarse esa intimidad lo mejor posible, pero debe buscarse consejo. Y considere también las muchas fortalezas y virtudes que Dios ha dado, que Dios te ha dado, que son parte de su llamado a ser una ayuda adecuada para su esposo. Dios nos diseñó algo imperfecto. Amén. El pecado lo ha hecho imperfecto, pero en esta regeneración que Dios hace en la mujer, así como la ha hecho en el hombre, también en la mujer, Dios te ha dado la herramienta, estás diseñada para cumplir el propósito de Dios, el diseño de Dios como ayuda adecuada para su esposo. Usted debe buscar cómo fortalecer, cómo encontrar esas virtudes que Dios le ha dado para hacerlo. Haz que sea con alegría. Amén. Dios ama al dador alegre. Muchos pensamos en la ofrenda, pero también es el servicio, es el llamado. Dios ama al dador alegre. Amén. Es en todo. Y en este caso en la mujer también, estoy hablando hoy día a las damas, a la esposa, a las casadas, debe buscar la alegría. Amén. Debe buscar el gozo. Que no sea una carga. Amén. Que tu esposo te guíe. Debe buscar, ¿cierto? Y orar a Dios y pedir a Dios. Nosotros también como iglesia hablamos con el esposo, enseñamos al esposo y van a haber enseñanza para el esposo acerca de cómo él debe comportarse, cómo él debe dejar o darle la oportunidad de que usted pueda ayudarle. La Biblia habla de que son coherederos de la gracia de Dios. Amén. Eso no significa que ella va para atrás, sino que ella va con su esposo, ¿cierto? Como coherederos de la gracia de Dios. Si yo tengo alguien que me ayuda realmente, no la voy a tener acá atrás, ¿cierto? Allá atrás lejos como los árabes. Si yo realmente es mi mano derecha, ¿cierto? Porque es mi ayuda idónea. La tengo al lado. Por eso la palabra de Dios dice coheredera de la gracia. Amén, gloria a Dios. Entonces, aliente deliberadamente a su esposo cuando muestre liderazgo en áreas que son importantes para el Señor. Usted debe, ¿cierto?, siempre tratar de aconsejarle, decirle, ayudarle y también animarle cuando lo está haciendo, siendo usado por el Señor, ¿cierto? También haciendo las cosas bien para Dios. Debe también usted animarlo, alentarlo. Esto es especialmente importante para los recién casados, porque no es solo el pecado de un esposo lo que hará que su liderazgo sea menos perfecto. También es que todavía está conociendo a su esposa. En la primera etapa del matrimonio debe haber un conocimiento, ¿cierto?, de entendimiento de los roles, un entendimiento también del esposo por la esposa y también de la esposa con respecto al esposo. De hecho,
En muchos sentidos es solo a través del matrimonio que finalmente se está conociendo a sí mismo. Porque cuando uno está en el matrimonio, ahí se va a mostrar realmente quién es, cómo va a reaccionar a una situación conflictiva, cómo va a reaccionar a una situación difícil, cómo va a reaccionar al error de la esposa, el esposo. Lo mismo la esposa, amén. Ahí realmente se va a conocer a sí misma si realmente es cierto, cómo está respondiendo para su esposo. Realmente hay dificultad en el matrimonio porque en realidad, cierto, no estamos cumpliendo los roles, pero debemos buscar el conocerse realmente cómo son y trabajar realmente, cierto, el uno con el otro para poder realmente conformar, cierto, el carácter, la imagen del Señor Jesús. Todo esto y todo eso, amén, en el matrimonio finalmente va a traer, cierto, que se produzca un liderazgo, que ya se empiece a perder esa incomodidad respecto al liderazgo del esposo, a la ayuda idónea que está haciendo la esposa. Se va a ir perdiendo, cierto, eso que sucede al principio, ya van a haber menos roce, y si vienen cosas nuevamente, bueno, van a tener que entender o ya estar con herramientas para poder, cierto, enfrentar situaciones difíciles. Intentamos pensar, ¿no deberías saber yo esto sobre mí? O si realmente me conocieras, ¿por qué estás sugiriendo esto? Amén. Muchas veces empezamos como a discutir lo que el esposo está diciendo, lo que el esposo está, o la decisión que el esposo está diciendo, o cuando no, ya la esposa le ha dado una consejería porque él persiste, ¿cierto?, una decisión. Bueno, esa decisión él tendrá que dar cuenta, pero la mujer no le va a enrostrar eso, sino que va a guardar, cierto, ese respeto y va a trabajar con él para poder mejorar y no nuevamente caer en el error o, es cierto, fracasar en una decisión. Por tanto, la esposa hará bien el alentar el liderazgo de su esposo, incluso cuando sea un liderazgo incómodo, ¿cierto?, de alguien joven, ¿cierto?, que no tiene experiencia, alguien que lidera torpemente porque no te conoce bien o porque no conoce bien su rol. Amén. Ambos se acaban de casar, él está recién casado, por tanto recién está empezando a ser esposo. Entonces, anímele en lo bueno, trabaje con él con tiempo para mejorar como ayuda idónea. Amén. Reconozca también que esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Reconozca que tomará varios años. A lo mejor hay aspectos en la vida del matrimonio de su esposo y también usted como esposa. Hay cosas que van a hacer un proceso y van a requerir años hasta completar la forma. Amén, que estamos hablando acá. Con estas diferencias de orientación y autoridades, sí, no va a suceder el primer día, pero sí debe trabajarse e ir en ese camino de la perfección. Ya no es por separado. El camino de la perfección en el matrimonio cristiano es que ambos vayan en el camino, ¿cierto?, de la perfección. ¿Se entiende hasta ahí? Así que en todo lo que hagan, ¿cierto?, si ambos trabajan o solamente uno trabaja afuera y la esposa, ¿cierto?, queda en casa para cuidar del hogar, es lo que suceda en muchos sentidos, amén, tanto, ¿cierto?, en las acciones como también en las cosas teóricas, hay que darse el tiempo para que esto vaya funcionando y se esté trabajando en esto. Sobre todo cuando hay situaciones difíciles, cuando hay cambios, especialmente, ¿cierto?, cuando ya empiezan a venir niños, hijos, o años después cuando hay que dejarlos, o cuando, ¿cierto?, el hecho de que ya no están los niños en la casa también implica una nueva forma de mirarse el uno al otro, de enfrentarse al uno al otro, porque esto no acaba cuando los niños se van. El matrimonio sobrevive a los hijos, amén, y debe seguir hasta que, como se dijo en el pacto, pero también como la palabra de Dios dice, hasta que la muerte los separe, amén, o cuando venga el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, podemos decir que una de las primeras tareas en el matrimonio es confiar en las diferencias que traes al matrimonio. Esta otra tarea, amén,
que Dios ahora está trayendo al matrimonio a través de esta orientación y este diseño que Dios hizo. Esto te confronta a los pocos años en confiar en las diferencias que Dios ha creado dentro del matrimonio. Como mujer casada, tu vida parece irreconocible en comparación con lo que eras antes del matrimonio, porque soltera, ¿cierto?, eras de una forma, pero Dios te llama ahora, ¿cierto?, a ser de otra manera. Amén. Mientras que gran parte de la vida prematrimonial tú tenías otra vida, ahora tú has cambiado. Amén. Así que trabaja con él, con el esposo, para que confíe en Dios en esas diferencias. Habla con tu esposo sobre los cambios que debe aceptar para que pueda amarte a través de los cambios que hay en el matrimonio y que también ha traído la vida. Y los esposos, como tarea final, y también como apertura ahora al rol la próxima semana de los esposos, el esposo también honren, ¿cierto? El esposo de nuevo honre y aprecie a su esposa en lo que ella ha hecho por ustedes, en lo que ella ha tenido que ceder, en lo que ella ha tenido que dejar respecto a cuando era soltera, amén, en lo que ella ha contribuido al matrimonio, en lo que ella te ayuda, en lo que si tú le permites y dejas que funcione el diseño de Dios, amén, en ser tu ayuda idónea, en toda la ayuda, consejo, y deja que se involucre en todo, amén, porque no viene a ser una ayuda para una parte, sino para en todas las tareas que Dios te da a ti, varón, para hacer y servir a Dios. Así que ella debe estar en todo para que se cumpla, ¿cierto?, el ser esta ayuda idónea o esta ayudante apta para ti. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Gracias a Dios por las esposas. Amén. Tienen una gran tarea, un gran rol. Amén. Pero crea y confía en Dios, que Dios lo diseñó. Lo que Dios dice en su palabra no solamente es correcto, es bueno. Amén. Realmente esto va a traer la verdadera libertad, la ley de la libertad a su matrimonio, a su vida. Hoy día muchos matrimonios están atados porque no están siguiendo la palabra de Dios, no están dejando o creyendo que lo que Dios dice es correcto, sino también no están creyendo que lo que Dios dice y lo que hay que hacer es bueno para el matrimonio. Amén. Gloria a Dios, gracias a Dios. Amén, porque Dios nos está enseñando a través de su palabra. Santiago 1:25, quiero leer finalmente para recordar y cerrar. Póngase en pie. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido, amén. Será bienaventurado en lo que hace. Y aquí uno de los principales aspectos del diseño de Dios es el matrimonio. Amén. Si usted quiere que su matrimonio sea bendecido, mire atentamente la ley, la perfecta ley de Dios. Amén. La ley de la libertad. Amén. Que nos va a traer, ¿cierto?, ser liberado de las ataduras del pecado, la deformación del diseño de Dios, la deformación, ¿cierto?, de los roles, el abuso de los roles que hoy día hay en el mundo, los malos ejemplos que el mundo tiene respecto a los padres, al varón, al esposo, y también en el caso de la esposa. Amén. Gloria a Dios. Dios nos trae para ordenarnos, para llevarnos realmente a la ley de la libertad, que es su palabra, que viene con su palabra, con no solamente oír, sino obedecer a su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Es importante oír atentamente. La fe viene por el oír. Amén. Oír atentamente. Amén. Realmente oír. Porque a veces escuchamos ahí está la guitarra, pero cuando ponemos atención, sabemos qué está tocando. Amén. Yo podría saber a lo mejor lo que está tocando porque estoy atento. Yo también debo mirar atentamente la palabra de Dios para entender. Debo escuchar los mensajes atentamente para que venga fe a mi vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Que Dios bendiga a las esposas. Vamos a estar orando. Amén. Todas las esposas pueden pasar adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando hoy por las esposas.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay hartas esposas. Los varones vamos a extender nuestra mano y vamos a desear bendiciones para ellas. Amén. Que Dios traiga sabiduría. Que Dios traiga también paciencia. Amén. Para nuestras esposas, para su esposa y también para la esposa en la iglesia. Amén. Que Dios traiga bendición. Que ellas sean una bendición. Que ellas puedan cumplir el diseño de Dios. Amén. Usted es apta para su esposo. Es idónea para su esposo. Esa es la meta, el desafío. Amén. Y Dios va a completar eso en su vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias mi Dios. Gracias mi Dios por mi esposa. Gracias Señor. Queremos que tú traigas sobre ella bendición, Señor Jesús, en todas las áreas de su vida. Traiga sabiduría, Señor Jesús. Gracias Señor. Así también para cada esposa, mi Dios. Aleluya. Gracias mi Dios por los esposos que están orando en fe, mi Dios. Creyendo que tú vas a hacer una obra grande, mi Dios, en las vidas de su esposa. Mi Dios, tú vas a hacer una obra grande en mi esposa. Decimos y creemos, amén, como esposo. Tú vas a hacer una obra tremenda a través de mi esposa, para mi vida, para mi ministerio, mi Dios, para el ministerio que estamos llevando, Señor Jesús. Oh, mi Dios, para lo que tú quieres mostrar, para lo que tú quieres representar, para lo que tú quieres hacernos percibir de tu imagen, Señor. Para cumplir, mi Dios, lo que tú quieres, que es tener mucho fruto. Oh, mi Dios, que es tener dominio, señorial. Vencer, mi Dios, aleluya, toda cosa, todo principado, toda potestad, mi Dios, que está gobernando aquí en este mundo, Señor. Somos llamados como matrimonio, oh, mi Dios, a conquistar, a fructificar, a señorear. Tomamos dominio, Señor, en este día, mi Dios, y queremos, mi Dios, que nuestra esposa, oh, mi Dios, venga a ser esa ayudante idónea, Señor, apta para nosotros en todas nuestras áreas, Señor. Que podamos, mi Dios, hacer tu obra, oh, mi Dios, como coherederas de la gracia, mi Dios. Oh, mi Dios, que vayan con nosotros, mi Dios, en esta labor, en toda sabiduría, en toda bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a mi esposa. Amén. Bendiga a su esposa, hermano. Amén. Todo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Vamos a alabar al Señor Jesús. Amén. Es tiempo de alabar todavía. Es tiempo de glorificar. No nos vamos a ir sin alabar al Señor. Que reina por los siglos, su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, su nombre santo es. Que habita en la tierra, su nombre es santo en Israel, el que habita en la
santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. sea la Gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo